Muy buenas tardes, bienvenidos al consultorio jurídico de la Universidad San Martín de Porres. Quien les habla es Lorena Nova, le dan la más cordial bienvenida desde el área de proyección social y en coordinación con la Escuela Profesional de Derecho. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Tenemos como invitado al doctor Ángel María Manrique Linares, jefe de la Oficina Defensorial del Pueblo. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la importancia y el rol de la Defensoría del Pueblo. Bien, el doctor Manrique Linares es doctor en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Santiago de Chile, abogado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ha realizado cursos de posgrado en Gestión Pública en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y en la Universidad Carlos III de Madrid en la especialidad de Procesos de Integración Unión Europea América Latina. Bien, le damos la más cordial bienvenida al doctor Ángel Manrique. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al consultorio jurídico de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Lorena, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. A nombre de la Defensoría del Pueblo, un gran saludo a todos los integrantes del consultorio jurídico, a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, así como también a la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, que viene fortaleciendo los espacios académicos con este tipo de eventos, que ayuda justamente tanto a nosotros como representantes de las instituciones del Estado, como también a la ciudadanía en general, ir conociendo el rol de las instituciones, en este caso de la Defensoría del Pueblo, ver cómo contribuyen al fortalecimiento de la democracia en un primer lugar, pero en lo que ya nos compete directamente a nosotros, en la defensa y garantía de los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, Lorena, nuevamente nuestro agradecimiento a los organizadores de este evento. Y si me permites ahora compartir pantalla justamente para empezar ya con la exposición de lo que es la Defensoría del Pueblo y el trabajo que cumplimos no solamente en Arequipa, sino en nuestras 38 oficinas a nivel nacional, para que posteriormente podamos también tener un espacio de preguntas de nuestros participantes. Muchas gracias, Lorena. Este año, como pueden ver ustedes, cumplimos 25 años de existencia. Eso para nosotros como Defensoría del Pueblo nos llena de orgullo, pero también nos pone un doble desafío, que es justamente ir manteniendo la legitimidad con la que fue creada esta institución, de su acercamiento y contacto directo en defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, así como también el ir fortaleciendo la institucionalidad democrática en el Perú. Así que en el mes de octubre vamos a invitar igual a todas las instituciones académicas y de la sociedad civil y el Estado a que conmemoren con nosotros 25 años de lucha por la defensa de los derechos fundamentales en el país. Como ustedes conocen, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del año 1993. Y es muy importante que sepamos esto, ¿no? Que no depende de ningún poder del Estado, tiene una autonomía constitucional, lo cual le da justamente la relevancia de poder tener una autonomía política, económica, administrativa, que la lidera el defensor del pueblo en el actual momento, el doctor Walter Gutiérrez, y que es designado efectivamente por el Poder Legislativo. Por ello es sumamente importante que se tenga claro de que este organismo constitucional autónomo no depende de ningún poder del Estado. Y eso obviamente le da una garantía de autonomía por un lado, pero principalmente siempre de imparcialidad frente a cualquier coyuntura política que pueda estar viviendo el país. Nuestro mandato constitucional justamente está referido a la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Sabemos de que efectivamente tenemos derechos fundamentales de índole individual, pero también colectivo.
y nuestra defensa va tanto a un nivel personal como de interés difuso o intereses colectivos, como se conoce en la doctrina. Y para la defensa de nuestros derechos fundamentales, justamente cumplimos una labor de supervisión de la administración estatal en su conjunto, así como de la prestación de los servicios públicos a nivel nacional. Y a partir de ello, justamente por tener un trabajo y un permanente contacto con los ciudadanos y buscar la defensa de sus derechos, nosotros tenemos un conjunto de protocolos de atención para recibir las consultas, los pedidos y las quejas de los ciudadanos justamente en escenarios de vulneración de derechos. Es muy importante que esto sepan los ciudadanos y ciudadanas en la medida de que permanentemente nosotros recibimos visitas y llamadas a nuestras diferentes oficinas justamente para tener a veces la absolución de alguna consulta o pedir nuestros buenos oficios o petitorios justamente para que se garanticen sus derechos fundamentales. En estos días hemos estado atendiendo a decenas de personas justamente para ver el tema de vacunación en Arequipa, ¿no? Que comprende justamente resguardar el derecho a la salud, pero también, y esa es nuestra principal labor, la de recepción de quejas, en donde advertimos de que la administración estatal está vulnerando un derecho y justamente ante no tener una respuesta el ciudadano frente al deber de función que debe cumplir, la administración pública en general acude a la Defensoría del Pueblo para que nosotros iniciemos una labor de supervisión, y esto comprende que exijamos la respuesta inmediata de la administración pública en general para el pedido del ciudadano. Y digo administración pública en general porque nuestro ámbito comprende no solamente ministerios o organismos que dependen del gobierno nacional, sino principalmente en regiones, quejas ante municipios, gobiernos regionales, instituciones públicas o instituciones privadas que prestan un servicio público, ¿no? Como puede ser el caso de los servicios de telefonía, de energía, de agua potable o alcantarillado, en donde es una institución privada la que presta un servicio público o tiene un régimen jurídico de naturaleza privada, pero al ser una entidad que presta un servicio público, justamente nuestra labor de supervisión recae sobre ella para que se pueda atender a los ciudadanos. Decía de que a nivel nacional tenemos 38 oficinas, lo cual efectivamente nos permite atender la multiplicidad de problemática que hay en todo el territorio nacional, entendiendo además las condiciones de territorialidad de nuestros ciudadanos que pueden estar ubicados en la sierra, costa o alguna otra zona alejada de algún centro urbano. Y decía además de que a partir de nuestra autonomía administrativa nosotros tenemos un conjunto de protocolos de acción defensorial que nos permiten cumplir nuestras tres funciones: la atención de casos, la supervisión de la administración estatal, así como también la de promoción de derechos. En el caso de atención de casos, ¿no? Decía que ya sea para absolver una consulta, un petitorio o una queja, nosotros efectivamente atendemos a todos los ciudadanos de manera virtual, telefónica, presencial, justamente para recabar la queja o el pedido del ciudadano y sobre eso inmediatamente exigir que la administración resuelva el problema del ciudadano. Esto inclusive puede llevar justamente a que tan pronto podamos tener contacto con el ciudadano, realizar acciones de visitas inopinadas a las diferentes instituciones, justamente para conversar con los responsables y obviamente bajo un amparo jurídico nosotros exigir que se garantice el derecho de las personas. Nosotros además les indicaba, ¿no? Tenemos un conjunto de lineamientos que nos permiten tener una acción de defensa de los derechos fundamentales, y dentro de nuestra institucionalidad democrática en la Defensoría del Pueblo nosotros manejamos siempre el ejercicio de la persuasión. ¿Qué comprende esto? Nosotros no somos un fiscal, no somos un juez, no somos la Contraloría General de la República que te va a imponer una sanción, una multa o va a iniciar una denuncia penal,
sino que justamente hacemos nuestra labor de persuasión ante la administración pública, advirtiendo que se está vulnerando un derecho fundamental de la persona, y eso hace justamente que la administración acate nuestro pedido, acate nuestra recomendación y vaya siempre a un proceso de mejora. La segunda función es relativa ya a la supervisión, ¿no? Ya sea porque lo realiza algún pedido del ciudadano a nivel individual o colectivo, o si es que efectivamente nosotros desde la Defensoría del Pueblo, que también tenemos un conjunto de personas que nos ayudan con el área de comunicación, advertimos algún problema en la ciudad, en el distrito, en la provincia, de manera específica, en donde nosotros sí podemos actuar de oficio. O pasa además, como nos pasa regularmente, ¿no? De que algún ciudadano, por ejemplo, que está teniendo algún problema entre alguna institución pública, quisiera mantener su reserva de identidad por múltiples factores, ¿no? Puede ser en los casos de violencia, puede ser en los casos de administración de justicia o de que es trabajador de alguna entidad pública. Nosotros, obviamente, por resguardar su derecho a la identidad, le decimos no te preocupes, vamos a mantener la reserva, vamos a actuar de manera de oficio, obviamente previa evaluación, para que pudiéramos atender el caso, siempre resguardando los derechos fundamentales de la persona. Y a partir de las labores de supervisión que realizamos permanentemente, presentamos diferentes informes defensoriales, justamente tanto en el ámbito regional como nacional, para presentar un conjunto de recomendaciones que tienen que irse mejorando desde la administración pública para garantizar derechos y garantizar los servicios públicos. Y en tercer lugar tenemos justamente nuestras actividades de promoción, ¿no? Nosotros partimos del supuesto de que el ciudadano, para que ejerza justamente de manera responsable su ciudadanía, tiene que conocer sus derechos. Tiene que saber efectivamente qué canales tiene para exigir sus derechos, para reclamar sus derechos, para agotar en la instancia correspondiente su reclamo, y ya si es que efectivamente no tiene alguna respuesta, acudir a la Defensoría del Pueblo. Y para ello estamos en permanentes charlas, talleres, visitas itinerantes que obviamente en un contexto de prepandemia la realizamos en todos los territorios. Mensualmente visitamos 2 distritos de la región de Arequipa, cada una de las oficinas cumple esa labor, pero ahora las estamos realizando de manera virtual, justamente para atender charlas y las quejas y pedidos de todos nuestros ciudadanos que se encuentran en las 8 provincias de Arequipa, ¿no? Asimismo, lo que nos interesa reforzar, y obviamente es parte de nuestra labor, es el que cada uno de nuestros informes defensoriales comprende un conjunto de recomendaciones para la mejora de la administración pública. Y esto implica primero un conocimiento técnico, jurídico de la problemática, y a partir de ello que las recomendaciones que se presenten tengan un sustento, ese argumento, para que sean acatados por la administración, pero principalmente nuestra fortaleza es el comportamiento ético y la legitimidad que tiene la Defensoría del Pueblo ante la ciudadanía y el Estado, ¿no? Eso nos permite, en primer lugar, una exigencia propia, ¿no? Porque corresponde efectivamente nosotros mismos ser muy rigurosos de las normas, ser muy responsables con nuestros comportamientos, pero también además exigir ese mismo respeto desde los funcionarios públicos para con los ciudadanos, ¿no? Y también cumplimos una labor que también en los últimos años se ha ido avanzando, que cumple una labor de prevención de conflictos. En la Defensoría del Pueblo somos conscientes de que en esta sociedad tan heterogénea, en estos problemas que tiene el Estado peruano, servimos siempre de puente, de generador de espacios, de diálogo para prevenir conflictos, pero principalmente para acercar el Estado al ciudadano. Sabemos obviamente todos los problemas que tiene el Estado peruano, sabemos de las mismas limitaciones que hay, y sabemos además que este contexto de pandemia nos ha puesto en una situación muy crítica como sociedad. Pero justamente es la fortaleza y el valor del diálogo, el poder de la concertación, el que no podemos dejar de mantener los canales de diálogo con todos los actores,
Son esas estrategias las que nos permiten justamente fortalecer la democracia y buscar ante los problemas soluciones pacíficas. Y digo esto porque en los últimos meses, lamentablemente, los grados de conflictividad se vienen incrementando, en donde múltiples poblaciones con legítimos derechos efectivamente ejercen un derecho a la protesta. Y nuestra labor justamente es la de acercar los puentes, los canales de diálogo entre estos grupos y el Estado, justamente para ver una respuesta inmediata ante la problemática que pueden aquejar. Decía además que cumplimos estas labores de acción itinerante en las acciones de promoción que realizamos. Eso implica una permanente visita a los distritos más vulnerables de Arequipa y del país, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Y termino con esto en la medida de que a veces algunos ciudadanos, ¿no? Consideran de que, ¿por qué la Defensoría del Pueblo pues no condena o denuncia a una persona? Bueno, para eso, dentro de toda la institucionalidad democrática del Estado, existe pues el Ministerio Público, existe la Contraloría General de la República, y cuando efectivamente hay la comisión de un delito, inmediatamente nosotros estamos coordinando con el Ministerio para que se inicie la investigación correspondiente, así como también la sanción que corresponde en el ámbito judicial o administrativo, ¿no? Eso para nosotros es fundamental en la medida de que también somos respetuosos de las competencias de las otras instituciones para la defensa de todos los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, en los últimos años, ya con la labor del doctor Walter Gutiérrez, ¿no? Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía bajo dos conceptos que hemos ido acuñando, ¿no? y construyendo. El primero, el de ser colaboradores críticos, ¿no? Justamente nuestra presencia no es en ningún caso intimidatoria ni sancionadora, sino por el contrario, reflexiva, propositiva, advirtiendo los problemas, pero proponiendo soluciones. El día de hoy, por ejemplo, les comento, ¿no? Se convocó a una reunión que nosotros pedimos entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, justamente para abordar la problemática de la violencia en Arequipa. Eso ha implicado ya conformar una estrategia de trabajo para fortalecer el sistema contra la violencia hacia la mujer o la violencia de género. Y eso implica para nosotros efectivamente articular el esfuerzo de todas las instituciones, identificar los puntos críticos que lamentablemente también existen, pero principalmente abordar la construcción de soluciones para el beneficio de los funcionarios. Pero también decía que el otro concepto que en los últimos años hemos ido fortaleciendo es este ejercicio de que la Defensoría del Pueblo es un actor que permite el equilibrio de poderes dentro del Estado, ¿no? La Defensoría del Pueblo y su autonomía nos da la legitimidad justamente para garantizar el control del poder que se da en los diferentes poderes del Estado en el país. Esto lo hemos visto claramente en los últimos años, en donde los enfrentamientos entre poderes del Estado ha sido tal que han puesto en cuestionamiento la gobernabilidad democrática en el país, y como Defensoría del Pueblo hemos planteado diferentes pronunciamientos, posiciones, argumentos jurídicos, democráticos, justamente para garantizar esa gobernabilidad. Es allí donde nuestra labor como Defensoría del Pueblo busca ser siempre un garante de un equilibrio de poderes. En ningún caso nos encontramos ante derechos absolutos o ejercicio del poder absoluto, y eso es lo que también hacemos ver a todas las autoridades de turno para garantizar la democracia en nuestro país. Yo quisiera quedarme hasta aquí, resumiendo rápidamente toda la labor que venimos cumpliendo. En estos últimos meses, nuestra labor ha estado concentrada principalmente en garantizar el derecho a la salud. Como ustedes saben, la pandemia nos sigue afectando. En el caso de Arequipa hemos estado supervisando permanentemente centros de salud, hospitales, para garantizar la vida y la salud de varias personas. Eso implicaba efectivamente una labor de supervisión en el campo y una coordinación permanente con las autoridades, hacerles ver los puntos críticos, y afortunadamente hemos tenido respuestas también por parte de la administración. Ahora nos encontramos en un proceso electoral, en donde efectivamente también cumplimos una labor de supervisión del proceso electoral.
garantizando el derecho fundamental de elegir y ser elegido de parte de todos los ciudadanos, pero también garantizando el sistema democrático en nuestro país. El día de hoy he sostenido una reunión con el jefe de la OMPE, justamente con las diferentes autoridades del sistema electoral, advirtiendo los problemas que habíamos advertido en la primera vuelta, pero justamente proponiendo las soluciones y las mejores que se tienen que dar. Entonces, como ven, tenemos una vasta labor, cumplimos diferentes retos, pero principalmente estamos cerca de los ciudadanos y ciudadanas que en este contexto de pandemia llaman a la Defensoría del Pueblo y nosotros los escuchamos para quizás absolver una consulta jurídica, sí, pero principalmente para escuchar a las personas, que es nuestra labor principal en este momento ante un contexto de crisis, de desesperanza, en donde ve el ciudadano y la ciudadana en la Defensoría del Pueblo a esa institución que lo apoya día a día y que obviamente le resuelve los problemas, pero también les da un mensaje de esperanza para superar estos momentos tan duros, pero que estamos convencidos con el trabajo de todos vamos a poder lograrlos. Lorena, yo me quedo hasta aquí, muchas gracias. Quizás hay alguna pregunta por parte de las personas que nos están acompañando o por parte tuya, yo quedo a tu disposición. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Claro que sí, defensora. Hay varias preguntas que nos han alcanzado. La primera de ellas es justamente de acuerdo a lo indicado por el candidato de Perú Libre. ¿Qué pasa? Pero vamos a la pregunta directamente. ¿Qué pasa si se desactiva la Defensoría del Pueblo? Bueno, sobre ese tema, nosotros como Defensoría del Pueblo se emitió un pronunciamiento institucional, el propio defensor, el doctor Walter Gutiérrez, aclaró el tema y a nivel nacional, porque obviamente las afirmaciones del señor Castillo evidenciaban el desconocimiento del ordenamiento constitucional peruano, ¿no? Yo hacía énfasis en mi primera parte de la intervención en donde es la constitución política la que ha creado diferentes organismos constitucionales autónomos. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, ahora la Contraloría General de la República, así como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Entonces, cuando uno entiende que nos desarrollamos en un Estado constitucional de derecho, sabemos de que la creación o eliminación de las instituciones constitucionales no están a merced de la voluntad de alguien que ejerce el poder. Y creo que eso es sumamente importante que entre los ciudadanos y ciudadanas lo conozcamos. Obviamente los estudiantes de Derecho sabemos perfectamente de que estamos en un Estado constitucional de derecho y que por lo tanto las instituciones creadas por la Constitución no están al libre albedrío de algún gobernante de turno, sea quien sea, por favor, sino por el contrario de que es la Constitución la que permite justamente la creación y el funcionamiento de estos organismos constitucionales como es la Defensoría del Pueblo. Así que podemos entender que dentro del contexto electoral algunas personas y o candidatos puedan hacer algunas afirmaciones, lo entendemos claramente por la coyuntura electoral, pero lo cierto es de que en el caso de la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo que no depende de ningún poder del Estado y en ningún caso puede ser desactivado por algún gobierno de turno. Y sobre todo se debe respetar la institucionalidad. Bien, hay otra pregunta más. Nos indican lo siguiente. ¿Cuántos casos a la fecha de conflictos se han presentado en la Defensoría del Pueblo aquí en Arequipa? Excelente pregunta, Lorena, porque justamente nosotros mensualmente hacemos un reporte sobre la situación de conflictividad en el país. Mensualmente cada oficina hace un reporte a la Junta de Prevención de Conflictos, que justamente la lidera otro arequipeño, el doctor Rolando Luque, que fue además el primer jefe de la oficina en Arequipa, y que se sistematiza y se monitorea permanentemente todos los escenarios de conflictividad en el país. En el caso de la región Arequipa, según nuestro último reporte, tenemos justamente 4 escenarios de conflicto latentes. ¿Qué quiere decir eso? De que son conflictos que no están resueltos y que corresponde al Estado estar alerta con sus mecanismos de prevención y de atención en función de la problemática para evitar que se genere un escenario de riesgo. En primer lugar, el conflicto latente de Tía María, que sabemos de que se da en el escenario de la provincia de Islay, en el distrito de Cocachacra. Tenemos el segundo conflicto referido en la zona de la provincia de Majes, en donde allí se conjugan
tanto los cuestionamientos que existen por parte de las comunidades de la zona respecto a la explotación minera en las zonas altas de Caylloma, en donde allí ha habido lamentablemente algunas situaciones de tensión, de enfrentamiento en años pasados, se han generado algunos espacios de diálogo y eso hace de que desde nuestras recomendaciones se mantengan atentos todas las autoridades para evitar enfrentamientos, pero ir fortaleciendo estas mesas de trabajo que fueron instaladas en su momento. El otro escenario que lo hemos visto la semana pasada, lamentablemente hay un escenario de conflictividad en Caravelí, en donde lamentablemente hay un problema respecto de invasiones de terrenos en zonas de minería informal, en donde lamentablemente la ausencia del Estado hace de que en algunos casos hay enfrentamiento entre diferentes grupos o trabajadores de diferentes empresas por la conquista de un territorio para la explotación informal de mineral, ¿no? Y en el caso igual de Caylloma tenemos el gran problema del conflicto de Majestiguas 2, que si bien es un gran proyecto de ampliación de infraestructura agrícola y de producción agrícola, ¿no? Tiene aún enfrentados a algunas comunidades en donde se estaría ejecutando la obra en caso iniciase. Entonces, estos conflictos son monitoreados permanentemente por nosotros. A la fecha tenemos este escenario, estos 4 conflictos latentes identificados en la región Arequipa, pero en el caso de Perú, Lorena, estamos hablando de más de 160 conflictos, imagínate. Y eso nos pone en una situación de alerta porque, obviamente, en un contexto electoral, las tensiones se alimentan, lamentablemente, pero también con un nuevo gobierno, ¿no? Sea quien sea, obviamente, se obtengan los resultados finales, va a surgir las protestas legítimas de esos escenarios de conflicto, exigiendo ya al nuevo gobierno la atención de sus demandas, ¿no? Entonces nosotros como Defensoría del Pueblo en ese punto hemos sido muy claros en que el Estado no puede renunciar a su labor de prevención de conflictos independientemente de la coyuntura que se presente, porque cuando una demanda no es atendida oportunamente, genera un escenario de riesgo en donde perdemos todos, ¿no? Cada vida que se pueda perder en un escenario de conflicto es una responsabilidad directa del Estado, y eso es lo que tratamos de evitar. Doctor, y a nivel nacional, ¿cuál es el tema o el conflicto más recurrente que tenemos? Nosotros dentro de la metodología que tenemos están vinculados principalmente los conflictos vinculados con los problemas socioambientales, ¿no? Aún el mayor número de conflictos de estos más de 160 que te identificaba responden a actividades de extracción minera que enfrentan en algunos casos a las empresas de la zona con las comunidades que radican en esa zona, ¿no? Y eso implica efectivamente lo más cercano a nosotros es toda la franja del corredor minero, ¿no? Que comprende la zona alta de Caylloma en el caso de Arequipa, Cusco con Espinar y la extensión que llega hasta Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Esa zona del corredor minero es una zona de alta conflictividad en donde ha habido acuerdos, pero también varios desacuerdos, y hay toda una comisión desde el Poder Ejecutivo que está monitoreando justamente el cumplimiento de estos acuerdos, pero ese es un escenario latente de conflicto que obviamente el nuevo gobierno va a tener que enfrentar y principalmente resolver evitando cualquier costo de vida humana. La siguiente consulta va en el siguiente sentido, ¿no? Cuando una persona ha recibido vulneración de sus derechos o se ha vulnerado los derechos y quiere asistir a la Defensoría del Pueblo, ¿cómo es el procedimiento o el mecanismo para presentar este conflicto? Excelente pregunta, Lorena, porque mira, lo que nosotros más nos distingue es que, primero, que tú no necesitas ningún tipo de abogado o de asesoría para llegar a la Defensoría del Pueblo. Segundo, de que no necesitas presentar ningún documento. Para nosotros prima mucho el principio de informalidad. ¿Qué quiere decir eso? De que tú puedes acudir a nuestras oficinas que se ubican en el óvalo de Vallecito, en el cercado de la ciudad, para poder atenderte. Puedes llamarnos por teléfono a nuestro teléfono de atención que es el 995-620-602 o inclusive nos puedes mandar un WhatsApp.
para nosotros, solamente ya el pedido del ciudadano es el detonador para que tengamos una actuación defensorial, ya sea absolviendo alguna consulta o ya sea ya interviniendo ante un pedido o una queja que implica la presencia de un comisionado o una comisionada, dependiendo de la materia en la institución, la coordinación directa con la autoridad de la administración pública e inmediatamente esa atención. Te comento dos casos muy concretos de esta última semana. Hemos estado en permanente coordinación con las autoridades de salud para garantizar, por ejemplo, que todas las personas con síndrome de Down sean vacunadas, para que todas las personas adultos mayores en los diferentes distritos, en coordinación con las municipalidades, se les garantice su derecho a vacunación. Eso ha implicado jornadas de trabajo, atención de varias llamadas de ciudadanos que te dicen, doctor, ¿dónde ahora me vacuno? Porque efectivamente confían en la Defensoría del Pueblo, saben de que le vamos a dar la información certera, oficial, y eso ha sido el tema que, por ejemplo, ha captado nuestra atención toda esta semana, principalmente para garantizar el proceso de vacunación, ¿no? en la región Arequipa. Y así como te decía Lorena, para nosotros basta una llamada a nuestro celular, basta un correo electrónico, basta un mensaje de WhatsApp para que inmediatamente nosotros tengamos a comisionados y comisionadas atendiendo los pedidos de los ciudadanos. Ahora sí. Para este 30 de mayo se ha anunciado uno de los debates presidenciales aquí en la región Arequipa, y esto es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La Defensoría del Pueblo entiendo que también va a cumplir una labor importante en este tipo de eventos. ¿Cuál va a ser las funciones que ustedes van a realizar? Así es, Lorena, el día de hoy justamente estábamos reunidos con el jefe de la OPE, en plena reunión recibimos esa información. Lo primero que quiero destacar fueron las palabras del doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, cuando hemos expresado nuestra invocación a ambos candidatos a que es derecho de los ciudadanos y ciudadanas escucharlos en un debate de propuestas, ¿no? Así como también es obligación de todos los candidatos garantizar la institucionalidad democrática en el país. Y esto implica no solamente respetar a la Defensoría del Pueblo, sino a todos los organismos constitucionales autónomos, así como los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución. Ya para el 30 de mayo nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra labor de supervisión electoral. Vamos a exigir que tanto el Jurado Electoral, Jurado Nacional de Elecciones, como la Policía Nacional, como el Ministerio Público cumplan con garantizar el orden, ¿no? y la seguridad en el lugar donde se va a desarrollar. Tenemos entendido que será la Universidad Nacional de San Agustín, así que exigiremos que las instituciones garanticen la seguridad, así como el cumplimiento de protocolos de salud, en lo que compete a garantizar y evitar cualquier escenario de riesgo de contagio, pero también estaremos invocando a que los ciudadanos y ciudadanas actúen con el absoluto respeto y el cumplimiento de sus deberes ante los anuncios de las autoridades del sistema electoral. Nuestra labor siempre va con demandar y exigir los derechos de las personas, pero también recordar permanentemente los deberes de los ciudadanos y ciudadanas. Es así donde efectivamente fortalecemos la democracia y obviamente en los siguientes días nuestro trabajo de coordinación y supervisión, dado que ya ha sido elegido Arequipa como una ciudad, lo cual nos llena de orgullo porque nos pone una palestra que siempre debe estar Arequipa, ¿no? En donde vamos a tener que activar todos nuestros protocolos defensoriales para exigir que se garantice la seguridad, pero también el respeto de todas las personas. Sobre todo de gran responsabilidad, ¿no? Porque uno de desarrollarse el debate, estamos en unos días donde el contagio por la COVID-19 está con cifras alarmantes, ¿no? Y justamente mi pregunta conlleva a la frase que usted ha indicado, ¿no? Los deberes, ¿no? y las responsabilidades que debe cumplir cada ciudadano. El día miércoles los médicos, el personal de salud del Hospital Honorio Delgado ha emitido un pronunciamiento donde dan a conocer que hubo amenazas, agresiones físicas y verbales por parte de algunos ciudadanos que han perdido a algunos familiares o porque no encuentran una cama UCI en este hospital.
¿De qué manera puede o cumple una función o un rol importante la Defensoría en este tipo de casos? Lorena, desde el inicio de la pandemia, como Defensoría del Pueblo hemos estado en los momentos más críticos de la atención sanitaria en Arequipa. Esto ha implicado desde la exigencia y supervisión directa al gobierno regional, porque es el órgano competente de garantizar los servicios de salud, así como también la exigencia y demanda a todo el sistema de salud en su conjunto. Estamos hablando desde los directores de hospitales, personal de salud, para la mejora de atención de todas las personas que requerían ser atendidos por este contexto de pandemia. Sin embargo, también nuestra labor ha sido la de invocar a la población a evitar cualquier tipo de escenario de contagio, que lamentablemente en el caso de Arequipa nos encontramos en el pico más alto del contexto de pandemia. Diariamente, Lorena, están falleciendo promedio 20 personas en la región de Arequipa. Y eso, tal cual lo hemos expresado públicamente, nos tiene que generar alerta, preocupación, pero principalmente acciones responsables para cuidar nuestra vida y la de nuestra familia. El día martes, en reunión de Comando COVID, hemos exigido al gerente de salud que presente cuál va a ser justamente el plan de contingencia para enfrentar esta segunda ola, porque, como bien lo advertías, hemos llegado a una capacidad límite de atención. Y obviamente es entendible de que cualquier familia o persona que se encuentra en una situación crítica puede efectivamente expresar dolor, inclusive violencia, al no ser atendido. Sin embargo, eso no es problema del ciudadano ni del médico. Son las autoridades competentes del sector salud los que tienen que tener una capacidad de respuesta integral ante esta problemática. Nos han informado que están habilitando justamente algunos ambientes más dentro del hospital para atender a más pacientes, así como también la contratación de nuevos profesionales de la salud, porque ese es el recurso escaso en este momento. Así que esperamos que ya el lunes, que se está convocando nuevamente, el gerente de salud se presente en el Comando COVID, presente su plan de contingencia y efectivamente podamos ya superar esta segunda ola que tanto está afectando a Arequipa. Sí, y la verdad que es de gran preocupación ver ese tipo de comportamiento hacia los médicos, hacia el personal sanitario que durante un año han estado en primera línea. Bien, nosotros queremos agradecer su presencia, doctor Manrique. Gracias por aclararnos tantas dudas y explicar realmente cuál es el papel fundamental de la Defensoría del Pueblo. Cómo actúan frente a los conflictos o escenarios que se van presentando en diversas materias, ¿no? Y que el ciudadano no se siente desamparado. Tiene la Defensoría del Pueblo para poder acudir, llamar por teléfono, enviar un mensaje de WhatsApp y hacer sentir que en algún momento se está vulnerando sus derechos. No dude en escribirlos, en visitarlos, o enviar un WhatsApp a la Defensoría del Pueblo y la verdad que gustosamente los van a atender. Doctor Manrique, sus palabras de despedida en el consultorio jurídico. Lorena, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, a todos los miembros del consultorio, los estudiantes de Derecho. Decirles finalmente que también estamos en este año celebrando el Bicentenario de la República. Este contexto de pandemia nos ha emplazado a los funcionarios, a las entidades del Estado, sobre todos los problemas que tiene el Estado, pero también nos ha emplazado a nosotros como sociedad. Cómo efectivamente estamos actuando de manera responsable y solidaria, cómo estamos teniendo un rol activo desde nuestra labor como ciudadanos y ciudadanas, bajo el principio de que solamente vamos a poder superar estos problemas si es que lo hacemos de manera colectiva, Lorena. Y eso es algo que tenemos que reflexionar todos, porque ya en estas semanas, en el caso de Arequipa, se ha incrementado el proceso de vacunación y eso es un nuevo escenario de esperanza. Pero lo que no soluciona la vacuna es si es que estamos actuando aún de manera indiferente, aún de manera egoísta, y lo que necesita nuestra sociedad arequipeña es el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas por el bien común, por el respeto a todas las personas sin ningún tipo de discriminación ideológica, de género, religiosa, política, social o económica. Necesitamos trabajar de manera conjunta, todos nosotros los ciudadanos y ciudadanas, para superar este momento de crisis y fortalecer esa gran sociedad civil de Arequipa
para la búsqueda y conquista de todos sus derechos. Muchas gracias, Lorena. Gracias a usted, doctor. Muy interesante sus palabras, nos deja una gran lección el día de hoy y la verdad que sí, trabajando de manera conjunta, así como nuestras autoridades se vienen reuniendo para tomar las medidas de prevención, para fortalecer realmente la capacidad sanitaria, ¿no? Se vienen reuniendo constantemente, adoptando nuevas medidas, nos queda a nosotros como sociedad, como pobladores, cumplir las medidas de prevención y si realmente, ojo, nos falta muy poco para celebrar el aniversario de Arequipa. Si nosotros extrañamos de repente bailar nuestro carnaval arequipeño, cuidémonos ahora para que más adelante podamos nuevamente reunirnos en nuestra plaza de armas. Doctor Manrique, muchísimas gracias. Yo espero realmente usted nos pueda acompañar en nuevas ediciones, en las próximas ediciones que tenemos, tanto en Ventana Sanmartiniana y también en el noticiero de la Universidad San Martín al mediodía. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos han acompañado a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes en el consultorio jurídico. Muchísimas gracias. Hasta luego.